Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, querido José Tomás Santamaría. Bienvenido en un día martes, que no le corresponde, pero ameritaba, ¿o no? Sí, pues totalmente. Siempre hay que estar aquí. Oye, ¿por qué? Porque el caso Factop, del que vamos a hablar en detalle, ¿verdad? Y que hizo noticia ayer, ya nos decía Ignacio en titulares que ayer 6 de los imputados fueron detenidos, 2 quedaron con arresto domiciliario, el destino de los otros 4 los vamos a conocer hoy día. Las cautelares de los hermanos Sauer se tienen que definir en esta jornada. Es el origen de muchas cosas que están pasando hoy día y fue el origen de una suerte de terremoto también a nivel de la industria importante. Solo para ordenar una línea de tiempo, y tú nos vas a ayudar ahí a detallar qué fue lo que pasó ayer y cómo vamos encajando las piezas. El caso Factop fue el que originó la famosa reunión, aquella cuyo audio conocimos, ¿verdad? Que fue grabado por la abogada Leonardo Villalobos con el abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer, y que terminó en la salida del director de la PDI, para hacerla corta, digamos, ¿verdad? Que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, es una escalada, de hecho, finalmente, pero el caso Factop es el origen de toda esta cuestión. Claro, lo que es bien interesante de este caso es la cantidad de aristas que van saliendo y que van emanando, digamos, hacia distintos lados, totalmente insospechados, digamos. Y por eso quizás es bueno también en esta conversación ir ordenando cómo fueron ocurriendo los hechos. Primero lo que ocurrió ayer, ¿cierto? Se formalizó, se detuvo primero en la mañana y luego se formalizó a las 4 de la tarde a 6 personas, Daniel y Ariel Sauer, junto a su padre, Alberto, Rodrigo Toppelberg, el exgerente general de STF, Luis Flores, y el abogado Darío Cuadra. Esas fueron las 6 personas que fueron formalizadas el día de ayer por distintos delitos: estafa, delito tributario, infracción a la ley de mercado de valores, lavado de dinero, entre otros delitos. No a todos se les imputó todos los delitos, pero a modo de orden estoy diciendo todos los delitos que se imputaron a todas las personas. La formalización comenzó a las 4 de la tarde y terminó pasada a las 7 de la tarde, pero no se alcanzaron a relatar todos los hechos. Por eso solamente se discutieron las cautelares respecto de Alberto Sauer, el padre, y del abogado Darío Cuadra, a quienes se decretó arresto domiciliario nocturno. Y se sugirió que ellos tenían una participación en algún grado menor, digamos, que el resto. Menor, además se tuvo a cuenta la edad de Alberto Sauer y la colaboración que ha prestado Darío Cuadra durante la investigación, y por eso se le pidieron medidas cautelares menores. Respecto de los otros de los otros 4, Darío y Ariel, Rodrigo Toppelberg y Luis Flores, quedaron en prisión transitoria, se dice, en anexo Capitán Llávar, y hoy día se va a continuar la formalización a partir de las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, y ya adelantó el fiscal que se va a pedir prisión preventiva. Ya veremos qué es lo que dicta el tribunal, pero se pidió prisión preventiva para ellos 4. Ahora, contemos un poco de dónde viene esta historia, ¿cierto? Hagamos el glosiario de toda esta historia. Esto comienza en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, esta institución que se dedica a regular la transparencia en los mercados, decide sancionar a STF Capital, una corredora de bolsa conocida, pero muy chica, tenía el 0,44% del mercado, o sea, una corredora pequeña, que era propiedad justamente de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Toppelberg, cuyo gerente general era Luis Flores. Se les decide suspender en su trabajo, digamos, en las funciones de la corredora, básicamente por entrega de información no auditada. Esta es una cuestión que hace de oficio la CMF. Claro. No por recibir una denuncia, sino que detecta que algo no está funcionando. Detecta, por ejemplo, que tiene problemas en sus auditorías, que los auditores no firmaron los estados financieros, o sea que hay problemas de transparencia en los estados financieros de STF Capital, y hay un problema también con el patrimonio que hay que acreditar para la operación de STF Capital. Eso fue en marzo. Después, en agosto, de hecho, esa sanción se extendió, digamos, a otras razones. Pero ese es el origen, marzo del año pasado. Hasta ese momento, el problema estaba circunscrito a STF Capital. Yo estuve buscando ayer en qué momento empezamos a hablar de Factop. ¿Ya? Es una nota del DF+, del 6 de agosto. Ahí dice:
Factop, el factoring de los mismos dueños de STF Capital que enfrenta querellas por facturas falsas. ¿Ya? Eso fue el 6 de agosto. Ahí se cuenta que Rodrigo Toppelberg, accionista minoritario en STF Capital, muy amigo de Daniel Sauer, compañero de colegio, presentó una querella primero a fines de julio contra Daniel y Ariel Sauer por los hechos ocurridos en STF Capital. Sin embargo, pocos días después, el 3 de agosto, amplía esa querella y dice, aquí no solamente hay cosas curiosas que están ocurriendo en STF Capital, sino que también, dice, hay problemas en Factop, que es una compañía que también es de nosotros tres, digamos, con Daniel y Ariel Sauer con el control, él como accionista minoritario. Y aquí también es una empresa en donde hay, y ahí él denuncia facturas falsas, entrega de facturas falsas y también inversionistas a los que se recurre a ellos para que pongan plata, se les promete una rentabilidad de un 1% y esas platas se usan para otros fines. Todo eso lo denuncia, el primero que lo denuncia es uno de los socios, Rodrigo Toppelberg, ¿ya? Y ahí empieza la arista Factop, ¿ya? Empieza la arista Factop. También en esa querella es la primera vez que se menciona a los Jalaf como uno de los clientes de factoring, que los Jalaf hasta el momento no han enfrentado ninguna arista judicial, hay que decirlo, sí reputacional, y lo menciono solamente porque eso es lo que terminó la semana pasada con la salida de los Jalaf de Patio. O sea, es otra arista que sale de ahí, digamos, sí, claro, de esa querella. Bueno, después de la querella de Rodrigo Toppelberg vienen varias otras. Una, la más, diría yo, importante, es la de un fondo inglés, que primero dice, el Factop me debe 6.300 millones de pesos y por lo tanto pidió la liquidación de Factop. Pero pocos días después dice, oye, la deuda que yo tenía con Factop estaba garantizada con algunas facturas. Y fui a cobrar esas facturas y resulta que las facturas eran falsas. Eran falsas. Entonces ahí empieza el problema de... Estamos hablando de, entiendo que son como 10.000 facturas falsas por 13.000 y tantos millones. O sea, estamos hablando de una cuestión grande. Basado en esa denuncia de este fondo inglés, es que finalmente el Servicio de Impuestos Internos, en noviembre, es decir, 3-4 meses después, impone una querella contra Factop y justamente dice lo que tú dices, 13.000 millones de pesos y 10.000 documentos falsos son lo que habrían encontrado, es decir, toda una maquinaria que estaba dispuesta en Factop. Tiempo después, en noviembre, conocimos el audio. ¿Cierto? Entre medio de esto hay que decir que Luis Hermosilla se transformó en el abogado penal, en el fondo, ¿verdad? Para toda esta cuestión, porque tenía una arista penal de los Sauer por el caso Factop. Claro, Luis Hermosilla empezó a asesorar durante el año pasado a los hermanos Sauer y es lo que además quedó más patentemente claro en el audio que conocimos en noviembre, pero que es de una reunión ocurrida en julio, ¿ya? Eso también sirve para ir armando el rompecabezas. Exacto. Porque recordemos que lo que se discute en ese audio, que se conoció a mediados de noviembre, es una discusión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, los dos abogados de Sauer, en donde discuten justamente sobre la defensa o la estrategia de defensa de Daniel Sauer en el caso Factop y en porque el caso de la corredora ya estaba sancionado por la CMF. Ya había tenido una primera sanción, en agosto venía otra. Y probablemente ya sabían lo que venía en Factop. Aquí hay una parte del rompecabezas que es como para ya una serie de televisión, pero recordemos que el audio lo grabó Leonardo Villalobos, que Leonardo Villalobos se lo entregó a la mujer de Toppelberg, ¿ya? Y esto es algo que es clave porque si el audio es de julio, ¿ya? Y la querella de Toppelberg fue presentada a fines de julio y comienzos de agosto, la ampliación. Todo calza que probablemente se usaron los elementos de dicho audio para las denuncias que luego hace Rodrigo Toppelberg en sus querellas. Ahora, en ese audio se hablan de muchas cosas, ¿cierto? Se habla de posibles sobornos en Servicio de Impuestos Internos, en CMF, cosa que todavía no se ha demostrado. Y también se habla de la existencia de estas facturas falsas, facturas favor y todo ese detalle. Y se enumera una larga lista de personas, ¿verdad? Que era parte del morbo de la conversación, que habrían a quienes se les habrían emitido facturas falsas también. Son como, claro, se mencionan muchísimas sociedades, digamos, Guayasamine es una de las que más se menciona, y bueno, ya muchas personas involucradas. Alguna vez nosotros lo escribimos en el diario, eran como 52 las personas que aparecían mencionadas de alguna manera en este audio. Ahora,
Era tanto lo que había en información en ese audio que ahí la Fiscalía decide dividir la investigación en tres. Esto lo digo porque uno cuando miraba ayer redes sociales, mucha gente dice, oye, ya formalizaron a Daniel Sauer y con Luis Hermosilla todavía no pasa nada, ¿cierto? Bueno, es importante saber que aquí la investigación se separó en distintas aristas. O sea, quedó con un fiscal las denuncias del caso, del audio, digamos. Los delitos económicos en una pata. Los delitos del audio en torno a los sobornos quedaron en una pata. Y esa es la pata que termina derivando en el caso Muñoz. En el celular de Luis Hermosilla y luego en el caso Muñoz, que no tiene nada que ver, digamos, con el audio, pero se nace de ahí. En otra pata está la filtración del audio, que también lo está siguiendo una fiscal y eso sigue su camino. Y hay otra lista, que es esta causa madre, como decía el fiscal, que es esta causa de facto, que partió en realidad en agosto, pero que con el audio consiguió muchos antecedentes adicionales. Entonces, es una investigación distinta a la de Luis Hermosilla, que se sigue por el caso audios. A raíz de este caso, probablemente el gran escándalo vino con el caso de los audios, ¿verdad? Pero esto ya era un escándalo en sí mismo desde mucho antes. Agarró una connotación pública distinta porque tenía todo este morbo de la filtración y los nombres y el rol del Hermosilla, etcétera, etcétera. Pero esto era un gran escándalo. Y a raíz del caso audio se puso en su momento también en tela de juicio el rol de la CMF y el rol del Servicio de Impuestos Internos. ¿En qué va eso? Porque la CMF rápidamente demostró que había actuado de oficio, que había tomado sanciones respecto de la corredora antes incluso de esto, y que aparentemente no había habido nadie coimeado dentro de la CMF más allá de un eventual traspaso verbal de información a los amigos, que tampoco era información relevante o ultra secreta, sino que era una cuestión, sí, mira, sí, están mirando el caso, digamos, por ahí pasó alguien. Pero en el caso de impuestos internos apareció con una connotación más grave de la que aparentemente terminó teniendo. Claro, en las dos instituciones, una vez que ocurre, o sea, que conocemos el audio y que el audio además es como muy llamativo por lo descarado en cómo se relatan los hechos, las dos organizaciones tomaron caminos. El Servicio de Impuesto Interno sacó a las personas que tuvieron que ver, porque recordemos que en el audio se habla de una cancelación de una liquidación anterior, de impuestos de 3.000 millones. A Daniel Sauer, para la cual, según cuentan en el audio, habían pagado 140 millones de pesos, ¿cierto? 100 para ti y 40 para ti y 100 para él. Tal cual. Entonces, a quienes tuvieron que ver con esa cancelación se les sacó de la institución. Y en la CMF se formó también una comisión para investigar los hechos a cargo de un comisionado en particular. Ahora, lo cierto es que transcurrido ya varios meses desde que se conoció el audio, ninguna de las dos instituciones y también la Fiscalía no han logrado encontrar hechos, porque aquí, y esto también para la gente o para muchas personas puede sonar contraintuitivo, pero ¿cómo si ahí lo están diciendo en el audio? Pero bueno, es que el que lo digan en el audio no es suficiente como para iniciar una acción legal contra alguien. Tú tienes que encontrar los hechos, o sea, tienes que encontrar la prueba, más allá de lo que digan. Que a alguien le pagaron y que hubo una contraprestación de un servicio. Lo cierto es que aquí no se ha demostrado que le hayan pagado a nadie en esas dos instituciones, ni tampoco se ha encontrado la contraprestación. Hasta el momento, esa cancelación de ese impuesto, de esa liquidación de impuestos del que se habla, al parecer habría tenido que ver con que estaban prescritas, varias de ellas, ¿ya? O sea, estaban bien hechas. Bien canceladas. De hecho, esas 5 personas fueron reincorporadas al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, esa arista no continuó, pero continuaron otras. Continuó la de Sergio Muñoz, que era algo que nadie sospechaba, a partir de esas 777.000 páginas, 770.000 páginas que tiene el WhatsApp de Luis Hermosilla. Pero bueno, volvamos entonces a lo que ocurrió ayer, porque estos fueron todos estos meses de investigación, hemos dado todos estos antecedentes, parte con STF, luego la querella de Rodrigo Topelberg, que ya mete el tema de facto, este fondo inglés, que ya habla de facturas falsas, y luego el Servicio de Impuesto Interno querellándose, y el audio en donde se relatan muchos de los hechos. Con todos esos antecedentes es que la Fiscalía llega a la conclusión de que estamos en presencia de todos estos delitos que mencioné al principio. Principalmente los más duros son estafa, información falsa al mercado, lavado de dinero principalmente. ¿A qué conclusión llega la Fiscalía? Dice, se trataba de un fraude en el cual, a través de emisión de facturas falsas, aparentaban solvencia y el buen estado de sus negocios, simulando la existencia de operaciones realizadas en el factoring, apropiándose de sumas de dinero entregadas por las víctimas, ¿ya? O sea, eran facturas falsas que se emitían
para quedar con recursos, pero también una estafa a quienes invertían en el factoring. En el factoring. Dice que los imputados tampoco destinaran los dineros captados del público, es decir, ellos iban a pedir dineros al público, dineros que muchas veces eran de amigos, ¿ya? Cercanos. Se cita mucho eso, que acudían a cercanos, a sus comunidades para pedir recursos, y los imputados ese dinero tampoco lo destinaban a eso, sino que ni tampoco a las operaciones del factoring, sino que simulaban operaciones del factoring, pero finalmente se dedicaban a emisión de facturas falsas. O sea, es todo un esquema en el que funcionaban, a través del cual iban consiguiendo recursos y iban consiguiendo recursos para otros fines para los cuales se les había asignado dicho dinero. Ahora, esto generó también un terremoto en la industria del factoring. Por una cuestión reputacional en el fondo, ¿verdad? La idea de que puede ser una industria susceptible a, vulnerable a, etcétera, etcétera. Y fueron varios los que tuvieron que salir a aclarar cómo operaba el factoring y de qué manera este caso se arrancaba un poquitito de la norma. Claro, recordemos que además esto coincidió con que estalló otro caso, que se fue el caso Primus, ¿cierto? Que es bien distinto, pero que también tiene que ver con una mala operación de un factoring por parte de sus ejecutivos, con cheques falsos, también con facturas ideológicamente falsas. O sea, tiene varios parecidos. En el caso de Primus, de hecho, acuérdate que la formalización fue la semana pasada, sí, no se pudo realizar por una serie de denuncias, de acciones legales a las que recurrieron los abogados de las partes. La formalización se corrió para mayo, y uno de los imputados además está fuera de Chile, que es uno de los principales imputados. Se generó muchas dudas en torno a lo que ocurre con los factoring, y de hecho la industria del factoring tuvo que salir muchas veces a mencionar que esta sí es una industria transparente, que sí cumplen un rol en la sociedad importante. Recordemos lo que hacen los factoring: básicamente reciben facturas o cheques o cualquier instrumento financiero, con eso ellos le entregan liquidez a las empresas de manera inmediata, pero con un descuento, claro, y después ellos van a cobrar esa factura con el monto real, ¿cierto? En el caso Primus, su dueño, Raimundo Valenzuela, tuvo que poner $100 millones para restituir la situación de capital. Lo que sí es cierto es que hace poco cambió la ley, y ahora los factoring sí están bajo la lupa de la CMF, que es algo también que es importante para la mayor transparencia de este mercado, claro, y es algo que también los factoring, estaban buscando. También ayer se habló de lavado de dinero, sí, ¿ya? De lavado de dinero, y ahí se mencionan grandes sumas de dinero en efectivo que operaban justamente Daniel y Ariel Sauer, aumentos muy bruscos de montos en sus cuentas, dineros en efectivos con los cuales compraban bienes raíces. Se habla de un Porsche también que se compró, o sea, típicas situaciones que la Fiscalía considera son sospecha de dineros que podrían ser, no es que las operaciones sean necesariamente mala vida, sino que es que el dinero que se consiguió para esas operaciones fue mala vida. Esa es la sospecha del Ministerio Público y la razón. O sea, el auto o el bien inmueble se compraron efectivamente, el punto de donde salió la plata para comprarlo. Tal cual. Y eso, es llamativo cómo uno va uniendo piezas en esto. En el caso al mirar la carpeta de investigación, que tiene 13.000 páginas, uno va viendo, por ejemplo, el caso de algunas personas que fueron claves. En el audio, no sé si te acuerdas que hay una parte en que Luis Hermosilla pregunta: ¿quién puede ser el Hugo Bravo? Se pregunta: ¿quién puede ser el Hugo Bravo? Le pregunta a los otros dos. El Hugo Bravo del caso Penta, que fue el que finalmente destapó el caso. Destapó, y que finalmente, por una cosa personal, y terminó denunciando lo que ahí ocurría. Y aquí terminó siendo ¿qué? ¿Leonarda? No, aquí ¿quién? Ellos dicen la Coté,
La Coté, hablan de la Coté, que es una persona que es clave y que es la persona que operaba, digamos, las facturas, digamos. ¿Ya? Yeah. Él dice que la Coté es clave, dice Sauer, le responde a Luis Hermosilla, y de hecho dicen, bueno, entonces a ella no la podemos echar, dicen en el audio. Bueno, ella declaró en la fiscalía en el verano, ella niega que ella haya tenido que ver con los documentos falsos, pero decía, los documentos que yo veía eran contratos del factoring. Daniel Sauer dice, me pasaba los documentos, yo se los pasaba a Darío Cuadra para su revisión y luego se mandaban a legalizar. Yo no participaba en emitir facturas falsas, dice ella, respecto de lo que dijo la Leonarda Villalobos, que es la que... Leonarda Villalobos, que es la que habla también justamente del rol que ella tenía al interior de la empresa. Pero se van uniendo aquí las distintas piezas del rompecabezas para ir encontrando la verdad en torno a este caso, que hoy día va a continuar a las 2:30 de la tarde, toda la tarde probablemente relatando los distintos hechos que ha ido descubriendo la Fiscalía y el rol que iban jugando cada uno de estos personajes, por supuesto, es distinto. Y cómo operaba este esquema en donde, por un lado, se pedían recursos a inversionistas, todos amigos de la comunidad, para que invertían con una rentabilidad que se les garantizaba, y luego esos dineros, dice la Fiscalía, no se utilizaban con esos fines, sino que a través de un esquema de emisión de facturas falsas se sacaba ese dinero. Y dice la misma Fiscalía, finalmente se terminaban usando en lavado de activos. Es interesante cómo la institucionalidad también se va corrigiendo. Tú decías, ¿verdad? Ahora la CMF tiene supervisión sobre el factoring, una cuestión que no estaba antes. Y según me cuentan del Ministerio de Hacienda, en el proyecto de cumplimiento tributario se pide ahora que las compras en efectivo sobre un cierto valor, el vendedor registre los datos de identidad del comprador. Eso ya puede marcar una diferencia, y que hay varias normas también en ese proyecto y en el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado que permiten acelerar la detección y también la investigación de operaciones de ese tipo. Que yo creo que son herramientas clave. Claro, son herramientas súper clave, no solo pensando en este tipo de estafas o de, sino que también pensando en el crimen organizado, ¿verdad? Aquí estamos hablando, alguien dirá, esto se parece al crimen organizado, sí, pero son figuras distintas al final del día. Claro. Pero claro, son institucionalidades que tú necesitas tener para poder hacer el seguimiento de la plata. Si aquí el follow the money es clave, tanto en este tipo de situaciones como en las situaciones de crimen organizado. Es todo el lograr seguir el dinero de dónde viene y hacia dónde va. Y por eso es que hoy día existe la obligación que, por ejemplo, tienen los bancos, entiendo que tienen las automotoras, digamos, Claro. si es que alguien llega y compra montos excesivos, que además no es una persona que recurrentemente lo haga, que sean operaciones. Las operaciones sospechosas tienen que ser informadas a la unidad de análisis financiero, ¿cierto? A la UAF. Y por eso es que claro, lo que te dicen, lo que mencionaba. Claro, pero siempre tiene un pero, ¿viste? El segundo proyecto, este proyecto de inteligencia económica, está parado en el Congreso, está parado en el Senado. Entonces, bueno, no sé, siempre uno puede pensar, será pero el mejor proyecto posible, pero de no tener a avanzar en esta dirección, parece que resulta súper importante. Ayer se avanzó un secreto bancario. Claro. Ya son discusiones distintas, digamos, pero que todas tienen, en ese caso, tienen que ver con temáticas de follow the money. De elusión. En el caso del secreto bancario con tiene elusión. Que ver, es el proyecto de antielusión, Ajá, claro. El que se está discutiendo. Don José Tomás, ¿qué quiere que le diga? Muchísimas gracias por el sacrificio de la levantada temprano, por obligarte a... Pero está bien, muchas gracias, porque ameritaba. Y nos vemos el viernes. Un abrazo, que tengas buen resto de semana. Igual, adiós. Son las 7:35. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.